Le he puesto como título a esta predicación: Desesperados por Dios. Desesperados por Dios. Salmo 42. Hay algunos textos, algunas Biblias, que aparece una letra chiquitita en el capítulo 42. No sé si usted tiene esa letra chiquita. Es una introducción al Salmo. Esto es un cántico. Y ponga atención, porque a veces nosotros pasamos por alto estos detalles, y esto es inspirado. Esto que aparece con letra chiquitita es inspirado. Los capítulos y los versículos no, pero sí nos sirven para poder estructurar el párrafo. ¿Cómo dice ahí? ¿Usted lo tiene o no? Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. ¿Qué entendemos? Que este salmo es hecho y realizado por los hijos de Coré, quienes eran parte de la familia de los levitas. Los levitas estaban separados en tres grupos: Coat, Gerson y Merari. Son tres grupos que ellos tenían, y dentro de ellos estaban los hijos de Coré. Los hijos de Coré tenían un prontuario no muy bueno. No sé si ustedes se acuerdan qué había pasado con Coré precisamente. Él se rebeló contra Dios y contra Moisés. Y dice el relato de las escrituras que Dios trajo juicio sobre Coré y sobre todo el séquito que le seguía. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Qué terrible, Dios mío. Bueno, imagínate, después de esa generación, ser el nieto del que trajo rebelión a la comunidad. ¿Cómo entra el nieto a esa comunidad si su abuelo fue el rebelde? Uno tendría como una pequeña estigma, ¿cierto? Como un poco de vergüenza. Esto pasa a veces en la familia, ¿cierto? Cuando hay un familiar, ya sea un tío, un abuelo, sea quien sea, y tú eres descendiente directo, y cuando hacen una reunión familiar, a veces está esa vergüenza de que te vean, de que digas, chuta, este es el hijo del Lucho. No hay nadie que se llame Lucho acá, bueno, Luis Cani, pero este es el hijo del Lucho, y la gente comienza a murmurar, y está acá. Qué difícil debe haber sido para los hijos de Coré abrir la boca y adorar a Dios. Qué difícil debe haber sido para los hijos de Coré servir en el templo, porque siempre ha habido gente prejuiciosa, siempre hay gente que te condena por tu pasado, aun cuando tú no estuviste involucrado, ¿o no? Hay gente que te cuestiona tu pasado y no te lo perdona. Pero los hijos de Coré, el cual, o ellos, quienes entonan este canto, tienen ahí una palabrita chiquitita que no sé si en su Biblia aparece, la palabra masquil o masquil. ¿Qué significa masquil? En hebreo significa una instrucción. Por lo tanto, ¿qué entiendo antes de leer el Salmo? Que este Salmo 42 no solamente es una expresión espontánea, desesperada de los hijos de Coré por Dios, sino también un mandamiento para aquellos que van a entonar este cántico a hacer lo siguiente. Vamos bien, ¿cierto? ¿Me entienden? Ya, esta es una instrucción. Masquil significa instrucción. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se acuerda que estuve hablando del clamor el domingo anterior? Versus o en relación a la oración. ¿Cuál es la diferencia de clamar con orar? En nuestra cosmovisión cristiana, ¿cuál es la diferencia? Las oraciones generalmente son protocolares. Las oraciones generalmente tienen un lenguaje muy bello, no solamente para Dios, sino también para los que están alrededor. Pero el clamor, su lenguaje no es tan bello, no es tan adornado. Cuando alguien está desesperado, yo no conozco a alguien desesperado que tenga a veces la templanza para decir: me estoy incendiando en mi casa, señores bomberos, ¿ustedes podrían venir?
Yo no me imagino a alguien que pueda decir eso estando en un siniestro. ¿Qué pasa cuando estamos en peligro de muerte? ¿Gritamos o no? Cuando usted ha visto este escenario en las postas, en los hospitales generalmente, en las clínicas, poco probable, pero sí en la posta, cuando vienen de un auto, abren el auto, toman en brazos a la persona, ¡pum!, y entran, evitan el guardia y llegan directamente al médico. ¿Por qué? Porque es una desesperación que hace que tus sentidos parece que se enfoquen solamente en la solución. Cuando el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, vemos a un hombre desesperado. Y él no está desesperado por un pozo de agua, no, por corrientes de agua. Ustedes saben muy bien que un agua estancada es muy peligrosa beberla, porque generalmente tiene bacterias, tiene bichos que nos pueden provocar un mal. Entonces acá el salmista, que lo tipifica, que él se personifica como en un ciervo con C, un animal, no ciervo con S, servidor, es aquel que está tan angustiado porque él sabe que lo único que necesita beber no es un charco de agua, sino que aguas vivas, corrientes de agua para que pueda vivir. Está comprobado que el ser humano puede durar más tiempo sin comer, pero sin beber es menos el tiempo. Si nosotros dejamos de beber en 5 días, ya comenzamos a desesperarnos y es peligroso. Esto puede provocar cualquier problema en nuestra salud. Sigo la lectura. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y aquí se acuerda de lo que este escritor había hecho antes, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Este era un servidor, este era un líder, porque este condujo a varios a la casa del Señor, pero algo le pasó. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él se habla a sí mismo en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un cántico desesperado. Este es un cántico espontáneo. Si hay algo que me gusta de los salmos, y me atrevo a decir que en su mayoría todos fueron cánticos espontáneos de lo que sentían en el momento. Hay salmos que la Biblia llama salmos imprecatorios, como aquellos que, por ejemplo, el salmista decía, derríbalos, extermínalos. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos mis enemigos. Huyan delante de tu presencia y los consumirás como estopas. Ese es un salmo imprecatorio. El salmista en ese momento está siendo amenazado, está en un momento de guerra. Y sabe el salmista que Dios le puede librar de la guerra, pero él pide, córtale la cabeza a todos. Ahora, quiero dejar un punto bien claro, hermano, porque en aquel tiempo, dentro de la revelación que había en los hebreos, estaba permitido matar a los pueblos que no tenían al Dios que nosotros conocemos. Ahora no quiero poner un paréntesis grande porque alguno va a abrir así los ojos y va a decir, ¿cómo el Dios de amor permite que maten a la gente? Mire, Dios había escogido a Israel para que Israel fuera una nación que
fuera como el gran referente, el paradigma para las otras naciones, para que las otras naciones se volvieran al Dios de Israel. Pero si la gente no se volvía al Dios de Israel, ¿cuál era el peligro? Quiero explicarlo bien. El peligro era que los pueblos extranjeros podían afectar con su influencia a aquellos que eran israelitas. Entonces, como no estaba el Espíritu Santo para convencerlo a todos, como hoy está con nosotros el Espíritu Santo, la forma era práctica. Ahora, ¿el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy? Claro, por supuesto. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso envió a Jesucristo, su Hijo. Cierro el paréntesis, porque a veces hay gente que no entiende y cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. No. Lo que es que tenemos que entender que es una revelación progresiva, de menos a más. ¿Estamos claros? Estoy muy teológico a lo mejor hablando. ¿Estamos claros? ¿Sí? Usted no vaya a matar al vecino y decir: Señor, levántate, quema ese reggaetonero que me tiene hasta aquí. No. Tu mano lo aplaste como hormiga. No vaya a expresar esos cánticos y los vaya y pedir una oportunidad y los cante en la iglesia aquí. Entendemos entonces que los salmos son expresiones espontáneas. ¿Qué ocurre aquí? Este hombre, que no sabemos el nombre, solamente sabemos que era de la selección de la familia de los hijos de Coré, está en una situación desesperada. ¿Por qué? Todo da a entender que está lejos de Jerusalén, el centro de la adoración. Recuerden que para los judíos el único lugar para adorar estaba en Jerusalén. Estaba en el templo, antes estuvo en el tabernáculo. Entonces entienda el contexto. Todo da a entender que el que escribe este salmo está fuera de la localidad de Jerusalén. Y todo da a entender que este hombre está en un cuadro de depresión, un término que hoy entendemos. ¿Y por qué todo da a entender que este hombre tiene un cuadro depresivo? Porque él está enredado en el pasado respecto a las glorias que tuvo en el ayer, pero hoy está en una derrota emocional y también espiritual. Amado hermano, yo no sé si alguno de ustedes tiene una desesperación por algo para que esa cuenta quede saldada, una desesperación para que un hijo sea sanado, porque eso desespera, ¿o no? La desesperación de encontrar un nuevo trabajo. Mire, todo eso es legítimo, sentir un poquito de angustia. Pero ¿sabe cuál sería la mayor angustia de alguien? Es no tener a Dios. Amado hermano, podemos padecer de enfermedades, podemos padecer de una crisis económica, pero si Dios no está presente, eso es lo peor que nos puede ocurrir. Cuando uno conoce a Dios y se aparta de Dios, sabe muy bien que lo único que le puede traer plenitud, felicidad, gozo y paz es Dios. No existe otra cosa más en la tierra. No existe otra cosa más grande en la tierra que la presencia del Espíritu Santo. Su amor, su paz. Mire, yo voy a hacer una pregunta, pero no me levante la mano. ¿Cuántos de los que están acá tuvo un tiempo de estar apartado de Dios, aún habiéndole conocido? No me levante la mano, porque no va a faltar el yo lo sabía. Lo sospeché desde un principio, dijo Sancho Chapulín. Pero creo que más de alguna vez nosotros por lo menos tuvimos un día sin comunión con Dios. Levante la mano. Ay, perdón, si soy el único. ¿Quién ha estado un día sin orar? ¿Quién ha estado un día sin leer la palabra? Y voy a hacer otra pregunta. ¿Ya el segundo día sientes una inquietud? Más que tu conciencia, ¿quién es el que pone esa inquietud? El Espíritu Santo. Mire, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, sabe que la única respuesta, la única solución va a estar en el Señor. Y aunque lo tenga todo. En esta hora quiero hablar acerca de 3 acciones que nos llevarán
a encontrarnos con el agua de Dios, con esa agua viva que nos refresca el alma. Vuelvo a decir, cuando alguien ha experimentado el agua de Dios, cuando alguien ha experimentado la presencia de Dios y está lejos de la presencia de Dios, entenderá lo que yo quiero decirle en esta hora. Pero también me refiero a aquellos que nunca han experimentado la presencia de Dios, que lo que el Señor te ofrece es mucho mayor que cualquier cosa que en esta tierra podamos experimentar. Lo primero, debemos expresar con sinceridad esta urgencia y no conformarnos en vivir en un sequedal. El versículo 1, el salmista justamente lo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo, este animal que la mayoría cuando lo ve dice: qué animal más bello, ¿cierto? Es un animal ágil, generalmente muy limpio, y su carne es muy sabrosa. Yo nunca he tenido la oportunidad de comer, no sé, un guayú ni un ciervo. Ahora, si alguien me invita, quiero experimentar esa experiencia, pues, hermano, para hablar con propiedad. Su carne es muy sabrosa, pero se cansa rápido y convive en las montañas con los animales y siempre está expuesto a depredadores. Y hay algo en particular con este animal, el ciervo, con C, hermano, lo digo con C porque siempre había una hermana en las redes sociales que me decía: Dios bendiga su vida, siervo, con C, me decía, siervo Sergio Urtubia. Entonces ya después de las 30 y tantas veces que ponía en las redes sociales, y de hecho pido perdón si me está viendo la hermana, hermana, le dije, es con ese. Ahora yo sé que a veces la ortografía no nos acompaña mucho, pero siervo se refiere con C al animal. Si ella pensaba que era un animal, bueno, ya nada que hacer, por hermano. A lo mejor no era un problema de gramática, era porque de verdad me veía como un animal. Dios le bendiga, siervo, y con mayúscula le ponía más notorio, por hermano. Pero hay algo en particular con este animal, que en el verano este animal comienza a sudar, y en el verano generalmente comienza el periodo de apareamiento, donde tienen que ya tener más ciervitos. Y cuando el animal, este ciervo, está en ese periodo, las feromonas comienzan a provocar la reacción de los depredadores. ¿Y sabe lo que hace el ciervo en el verano? Por un instinto de no sentirse sucio, porque es un animal por naturaleza limpio, no es como el chancho, él comienza a buscar desesperadamente el agua por dos razones. Una, para beber porque está cansado, el calor es intenso, y lo segundo, para limpiarse. Cuando no encuentra el agua, ¿qué es lo que hace este ciervo? Busca las flores aromáticas y comienza el ciervo. No lo voy a hacer porque capaz que alguien me vea que soy como ciervo, pero imagínense que empieza a reflejarse entre las flores. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque es la forma de evitar que los depredadores olfateen las feromonas y lo puedan agarrar. Interesante cómo el instinto natural hace que los animales puedan sobrevivir en medio de la selva, en medio de las montañas. Entonces, si el salmista tipifica su vida como el siervo, es porque él se siente de esta manera, desesperado. No sé si por tener más hijos, pero desesperado por dos asuntos. Desesperado por la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, por consiguiente, trae limpieza al alma y al ser humano. Entonces, qué interesante cómo tipifica el salmista y se identifica con este siervo. Todo apunta que este hombre está desesperado y él dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y eso es lo que quiero apuntar, porque no solamente nuestro cuerpo tiene necesidad de beber agua H2O, sino también nuestro espíritu y nuestra alma. Si alguien tiene sed, ¿qué es lo que hace? Bebe
del líquido, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Cómo el ser humano ha tratado de suplir eso? Ha tratado de suplir con todo lo que encuentra a la mano, con todo lo que pueda alegrar sus emociones. El ser humano es el único ser en la tierra que tiene la virtud de Dios, es decir, es hecho y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano es el único quien puede tener una comunión con su Creador. Entonces, el hombre tiene una sed interior, una sed que lo busca en las emociones desenfrenadas, en los placeres, en el pecado, porque el pecado también es una llave que corre agua. Y trata de saciar y sentirse pleno con ello. Pero quienes hemos experimentado la esclavitud del pecado y hemos vivido de los placeres de este mundo, sabemos muy bien que nada se compara al agua de Dios. Por lo tanto, este hombre tiene una necesidad en su interior por Dios. ¿Y por qué no está siendo saciado? Porque está lejos del lugar de la adoración. Porque está lejos del santuario, está lejos de Dios. Y además está solo. Está solo porque él se acuerda cómo antes él era un referente para llevar a otros al santuario, al lugar del peregrinaje. Pero hoy está solo. No hay nada peor, querido hermano, que aislarse de Dios y aislarse del cuerpo de Cristo. Yo no conozco a nadie, pero no existe nadie en esta tierra que diga ser cristiano, se aparte de la congregación, se aparte de la comunión con los hermanos y diga estar pleno con Dios. No puede ser así. Porque el salmista lo dice, aún no teniendo la revelación del Nuevo Testamento, dice: yo me acuerdo cómo antes yo iba al santuario y conduje a varios al lugar de la adoración. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos podemos acostumbrar a vivir en un estado de un sequedal, aún teniendo frente a ti un arroyo de agua. El ser humano se acomoda al clima. No sé si usted sabía que el ser humano se acomoda al clima cuando éste va a otra nación, por ejemplo. Espero que la hermana Vilma ya esté aclimatada. Pero el ser humano se acomoda al clima donde está. Pero ¿sabe cuál es el problema? A veces el clima no es el mejor y el ser humano tiene que hacer algo. No puede conformarse con un terrible frío y andar con short, no. Algo tenemos que hacer. Y ese es el algo que quiero hablarle en esta hora. Probablemente, la Biblia no da luces, probablemente este hombre estaba enredado en algún pecado. Probablemente, no lo sé. Probablemente este hombre se sentía tan lejos de Dios, tan lejos de la comunidad, que a lo mejor fue producto de una decepción. No lo sé. Yo no sé cuál es la razón por la que está lejos. Pero un asunto yo sé, que aunque se encuentra lejos, él tiene una necesidad de vida o muerte. Él está desesperado, su alma clama por Dios. Su alma tiene sed del Dios viviente. Y él hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por lo menos ya está tomando el primer paso de decir, bueno, ¿cuándo va a ser el día que tome esta decisión de encontrarme con Dios, de volver a la congregación? ¿Cuándo? Y mire qué triste lo que dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? O sea, todo da a entender que este hombre está en una depresión, en una angustia. ¿Sabe cómo lo dice de un modo metafórico? Que su alimento era las lágrimas. Su pan era las lágrimas de día y de noche. Hay algo de verdad que es muy fuerte en aquellos que padecen angustia, depresión, tristeza. Lo primero que comienza a ocurrir es que pierden el apetito. Diferente a la ansiedad. Arrasan con todo. Pero en la depresión dejan de comer. Y lo único que él bebía y lo único que él comía eran sus lágrimas. Obviamente lo dice de un modo metafórico. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?
sabe que él tiene un conflicto con él mismo y también con los de afuera. Yo no sé si usted sabía que nosotros tenemos 3 luchas espirituales. Con nosotros mismos, con los deseos pecaminosos, con el sistema de este mundo y contra demonios. Entonces, cuando alguien está en una situación como la que se encuentra el salmista, está vulnerable, porque el siervo está con las feromonas y todo da a entender que los enemigos lo pueden agarrar y lo pueden matar. Por eso es un peligro estar en un estado de ánimos sin poder salir de ese cuadro de tristeza y angustia, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es peligroso, hermano. ¿Todos nos entristecemos? Sí. ¿Todos nos podemos angustiar? Sí. ¿Todos nos podemos deprimir? Por supuesto, todos. Hasta Cristo en el Getsemaní, él estaba angustiado en su alma completamente. Pero ¿cuál es el punto de inflexión? Que no debemos conformarnos con ese estado y debiéramos decir como el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el primer paso, como el hijo pródigo, cuando estaba completamente arruinado, había despilfarrado todo lo que el padre le había dado. Dice el texto, volviendo en sí, se levantó y él dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, antes de que tú tomes la decisión, antes que tú des el paso, tienes que reflexionar que ese paso no tiene que ser solamente por un día domingo. El paso de seguir a Cristo es para toda la vida. Es para toda la vida. El Salmo 32:3, David habla acerca del pecado que había cometido. El pecado nos separa de Dios. Aló. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos separa de la congregación. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, paralelo a lo que estoy leyendo. Todos los días el salmista llora y es su alimento, es el pan que él come. Todos los días el salmista David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero el Salmo dice: pero cuando confesé mi pecado, vino felicidad en él. ¿Dónde está tu Dios? No hay nada más patético que un mundano te reevangelice. Ay, fuerte lo que digo. No hay nada más patético que aquel que se burla de tu fe te reevangelice. Porque él dice que la gente le decía: ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si alguien ha tenido la mala experiencia de haberse apartado de Dios y sus compañeros de trabajo le digan: oye, ¿y estáis cambiados? ¿Estáis bueno para los garabatos, hombre? Oye, tú me estás invitando a jugar a la pelota los domingos a las 11 de la mañana, pero tú a esa hora vas a la iglesia. ¿A alguien le ha pasado eso? Y lo peor que el que está apartado, él es el que está organizando el partido. No es el que lo está enviando, él lo está organizando. ¿Dónde está tu Dios? Amado hermano, a veces en momentos de tristeza y angustia, hasta las piedras nos van a hablar. Hasta el médico, yo recuerdo que el médico a mí me dijo, fue el instrumento Dios, el médico, para que yo tomara la decisión para dedicarme al pastorado al 100%. El médico me dijo tal cual: o te dedicas a esto y sirve a Dios, o te dedicas a tu trabajo y vas a estar estresado, frustrado y con depresión y con todo lo que puede conllevar. El médico hablándome. ¿Dónde está tu Dios? Esta desesperación del salmista, vuelvo a decir, es por corrientes de agua. Él no se conforma con un charco.
Y yo les quiero hablar a aquellos que conocen la presencia de Dios. Usted sabe muy bien que los placeres de este mundo, que representan el charco, no te van a traer alegría y paz y gozo. Los placeres de este mundo te van a llevar a tener una felicidad placentera por 5 horas a lo máximo. Pero el otro día viene el hachazo. Hachazo en el griego, hermano, significa que cuando alguien toma, viene un dolor de cabeza, ya, para que lo entiendan. Ese es el hachazo. O sea, hermano, los charcos de esta vida podrán olvidar las penas por un minuto, por poco tiempo. Pero nadie podrá saciar tu alma, solamente Cristo el Señor. El Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás tendrá sed ¿de qué? De beber los otros charcos, de beber los otros pozos. O dígame que no ocurre eso. Cuando por año alguien frecuentó tomar lo que el mundo le dio, pero te encuentras con Cristo, la fuente de agua viva. Ya no vuelves al charco, ya no vuelves al pozo de este mundo. Te quedas con Cristo para siempre porque es mucho mejor. Denle un aplauso al Señor, eso es lo que ocurre. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sed jamás de qué? Del pozo que bebía la mujer, a eso se refiere. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo lo dice a quienes, a los discípulos, y también a quienes le dice esto. A la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿qué es lo que bebía? Del agua natural. ¿Y cuál era el pozo de esta mujer en lo espiritual? El placer de 5 hombres. Tenía 5, no ponga la cara así, oh, la teleserie buena. Cinco hombres. Y el último, ya no sea copuchento, el último no era su esposo. Se da cuenta que el hombre y la mujer, si no encuentra a Dios, va a encontrar pozos de este mundo y va a beberlos. Por eso Jesús se antepone y le dice, mujer, y le habla de un modo figurado y literal. Le dice, cualquiera que beba de este pozo, que era el rótulo de Jacob, que representa la religión, volverá a tener sed. Hermano, si usted quiere beber himnos, quiere beber cánticos, quiere beber un lindo discurso, un elocuente mensaje, va a volver a tener sed. Si usted bebe de los placeres de este mundo, va a volver a tener sed. Pero el agua que el Señor da sacia completamente todo nuestro ser. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué dejamos los placeres de este mundo? Vuelvo a decir, porque encontramos un agua mejor. No fue que la religión te dijo no fumaréis, no carrieteréis, no. No, hermano. Es el agua de Dios. ¿Cuántos de ustedes eran buenos para, usted sabe, ¿cierto? La rayuela corta, hermana Birma y todos los venezolanos. Rayuela corta es esto, ¿ya? Y eran buenos, pero hoy son más buenos, pero para beber del agua del Señor. En la gran fiesta de los tabernáculos, ¿sabe lo que hacían los religiosos? Tomaban un balde de oro, porque esto era ceremonial, un balde de oro, y lo rociaban en la fiesta de los tabernáculos. Era todo un espectáculo. Y Jesús, en ese día, cuando justamente estaban todos ahí esperando que el Señor dijera algo, Él dijo estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es el deseo del salmista? Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté desesperado por la presencia de Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, no importa que si no me suben el sueldo, no importa que no sé, que mi suegra siga viviendo conmigo, no importa, pero yo sigo? Dios bendiga a la suegra, hermano. ¿Por qué siempre se estigmatiza? Yo bendigo a mi suegra que me está mirando desde la cámara. Pero pedimos cosas que se resuelvan, pero no pedimos desesperadamente por la presencia de Dios. ¿Cuántos estudiantes de universidad cuando no terminan su carrera, sabe lo que hacen? Se desespera al extremo de terminar con su vida. Se sienten fracasados, sienten que le fallaron al papá. Y es verdad, es un fracaso no terminar una carrera. Pero alguien sentirá fracaso por no tener la presencia de Dios. Nos dará lo mismo desesperarnos por acumular más cosas, por acumular más tesoro en esta tierra. Pero ¿habrá alguien que se desespere por Dios mismo? Somos capaces de cruzar 3 comunas para llegar al lugar de trabajo, llegar antes de la hora que el jefe me lo dice. Y a usted no le importa si tiene que tomar 3 locomociones porque usted dice, esta es mi fuente de trabajo, la que me da de comer, este es mi patrón. Y cuando llega el día domingo, este zapato le pide permiso, ya pues levántate, ya no, tú primero. ¿Sabe por qué, hermanos? A veces no tenemos el deseo de beber el agua de Dios porque nos acostumbramos a beber del otro pozo. Mire, voy a hacer una pregunta. ¿A usted lo han invitado a un asado donde va a haber comida rica? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué hace usted cuando lo invitan a ese lugar? ¿Usted se come el tremendo banquete antes? No, pues hermano, ¿qué hace usted? Algunos ayunan. ¿Cómo que algunos ayunan? Ayunos, mire. Estamos bien adoctrinados, hermano. Ayuno para ir a un asado. ¿Qué es lo que uno hace? Se prepara para comer con ganas, ¿o no? ¿Y te ha pasado que cuando ya vais con la guatita llena, ¿cierto? Corazón contento, y el tremendo banquete y no te avisaron, un lomo vetado ahí, a medio punto. Oh. Pero vais con la guata llena. ¿Te da ganas de comer, Michi? No, ¿cierto? ¿Y por qué no nos da ganas a veces de buscar a Dios? Porque aquí ya no nos vamos a reír. Porque estamos comiendo las cosas de este mundo. Porque estamos bebiendo las fuentes de este mundo. Porque estamos bebiendo lo que dice la política, estamos bebiendo lo que dice el deporte. Con esto lo estoy diciendo que uno se interiorice, que uno conozca, pero ¿por qué ser tan fanático? Parece que eso fuera tu razón de vida. Entonces cuando vienes a la congregación, como que este lenguaje como que no te satisface. Como que buscar a Dios como que no, si total Dios está en todos lados. Amado hermano, necesitamos dejar de comer del desayuno de este mundo. Necesitamos dejar de comer de los placeres de este mundo. Necesitamos vaciarnos, desintoxicarnos del pecado, de todo lo que nos pueda contaminar, para llegar con un corazón vacío, quebrantado, necesitado para poder ser llenado por la presencia de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Vaciarnos para ser llenado. Porque si a mí me dan esta taza de té y de pronto, no, sabe que no me gustó el té, pero está casi lleno el té. La taza. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero tomar café? Tengo que vaciarlo, hermano. Mira, escuela dominical lo que estoy enseñando. Dios quiere que nos vaciemos de los placeres de este mundo. Dios quiere que nos vaciemos de los pecados. Ay, Dios. Dios quiere que nos vaciemos de todo lo que puede tener tu alma, pareciera entre comillas saciada, pero no está saciada. Volverá a tener hambre, volverá a tener sed.
La segunda acción, no debemos conformarnos con el pasado. ¿Qué es lo que está bebiendo el salmista? Las lágrimas ¿de qué? Del pasado. Amado hermano, las aguas, un vaso de agua de 3 días no es tan rico cuando te tomas el agua del momento, ¿o no? Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanzas del pueblo en fiesta. Vuelvo a decir, todo da a entender que el salmista está lejos y lo único que él hace, se acuerda de los cultos gloriosos que un día tuvo. ¿Sabe? Mire, voy a decir algo que es un fenómeno que se da en los creyentes. Aquellos que están enfocados en los cultos de ayer, en los avivamientos de ayer. Yo he conversado con varios creyentes que solamente hablan de las glorias pasadas, pero no hablan de lo que hoy pudieran estar viviendo. ¿Sabe cuál es el diagnóstico que yo puedo evaluar? Que hay amargura en el presente, que hay nostalgia por el pasado y que está lejos de Dios y lejos de la comunidad. Y generalmente, ¿sabe lo que hace la gente? Critica lo que ocurre en el presente y se queda con las glorias pasadas, el de ayer. Yo recuerdo, hermano, como si estuviera esta persona viva acá. Esta persona se ponía a llorar, hermano, literal, a llorar por los avivamientos que ocurrieron en la década del 80 en las asambleas de Dios. Se ponía a llorar, Pastor Carlos, pero a llorar. Pero no se congregaba. No buscaba a Dios. Y lo único que hacía era criticar a aquellos que intentábamos buscar a Dios en el presente y que teníamos proyección en el pasado. Generalmente ese es el fenómeno de aquellas personas que se quedaron en el ayer. Amado hermano, Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo Dios que te tocó ayer te puede tocar hoy y te tocará también mañana. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. ¿Pero a qué derrama el alma? No la derrama Dios, la derrama el pasado. No derrama su alma Dios, lo derrama al pasado. Llora por lo que ocurrió ayer, llora con nostalgia. La pregunta es, ¿por qué mejor no nos rendimos y lloramos ante Dios ahora? Sal del pasado, avanza, por favor, te lo pido, avanza. Existen en la vida 2 tipos de recuerdo, o el de amargura o el de alegría. Pero él se acuerda con amargura. Este hombre era un líder, por algo está dentro de la familia de Coré. Y aquí le hablo a hombres referentes, a mujeres de Dios, hombres de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado apartados del Señor, aunque a veces estamos físicamente congregados en este lugar? ¿Alguien me escucha o no? Podemos cantar, puedo estar predicando. Usted puede levantar sus manos. Usted puede ser un buen religioso, estar acá con nosotros. Pero la pregunta es, ¿está viviendo al Dios que está cantando, al Dios que estoy predicando? Yo antes cantaba este corito, antes predicaba, antes hacía. ¿Y ahora? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es la excusa? No, que ahora la iglesia es media mundana, tiene luces de colores. ¿Yo he escuchado esas cosas o no? ¿Sabe que esto le pasó también a los que estaban exiliados en Babilonia? Los que estaban exiliados en Babilonia, ¿sabe lo que hacían los caldeos? Se burlaban de los levitas. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 137, versículo 1 y 4? Salmo 137 del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos.
acordándonos de Sión, el lugar de la adoración. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. O sea, estos caldeos se burlaban de los hebreos, de los levitas, de los ex servidores de Dios, diciéndolos: ya pues dinos, porque de tal manera amó Dios el mundo, predícanos pues. Cántanos ven a él, pecador. ¿Cuántos evangélicos han tenido ese bullying? Colgamos nuestras arpas, y cuántos de los que están acá han colgado sus ministerios. Ay, Dios mío. ¿Cuántos de los que están acá han colgado su servicio? ¿Cuántos de los que están acá han dejado un micrófono para cantar, predicar o enseñar? ¿Cuántos de los que están acá tienen colgadas sus arpas? Y no hay excusa, hermano, porque cuando alguien es lleno de la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente servirá. Inmediatamente tomará el arpa, inmediatamente tomará su Biblia y anunciará la palabra del Señor. Por eso evaluémonos, amado hermano. No te conformes con decir: antes yo tocaba el arpa y ahora ¿qué tocas? Ni el timbre lo toca, hermano. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, porque así muchas veces el diablo ocupa a personas para burlarse de la alabanza, para burlarse de la predicación, porque eso ocurre cuando alguien se aleja de Dios, está expuesto a la burla, al escarnio. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, pero todo esto es una ironía, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños?, le dijeron estos levitas a los caldeos. ¿Cómo nos piden tocar el arpa? Que es un bullying, hermano. Es bullying, es burla. ¿Y cuántas veces el diablo viene a la mente de aquellos que han colgado sus arpas, que aquellos que han colgado ministerio? El diablo te susurra y te dice: ¿y dónde está el que oraba? ¿Y dónde está el que intercedía? ¿Y dónde está el que predicaba? ¿Y dónde está? Como el salmista dice, ellos me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Habrá alguien en esta hora del mediodía que está enfrentando esta situación? Amado hermano, Dios no es un personaje de la historia solamente. Dios es Dios y está aquí hoy con nosotros, y Él quiere que vuelvas a cantar con alegría, que vuelvas a servirle con devoción. Y Él quiere que salgas del sistema de Babilonia, porque en el mundo es imposible, escúchalo bien, con Babilonia en la mente, con el sistema pecaminoso en el alma, en el cuerpo, es imposible adorar a Dios. Es imposible predicar. ¿Qué se necesita? Que Dios te saque de Babilonia, te vuelva ¿a dónde? Al reino de su Hijo, y puedas ser libre y tomes tu instrumento, tome los dones que Él te dio, tomes el ministerio y sirve a Jehová con alegría. Denle un aplauso al Señor. Vamos, retoma el arpa, dice el Señor, retoma el servicio, retoma el ministerio, retoma el llamado, porque si no lo estás retomando, entenderé que estás en Babilonia y no en presencia de Cristo. Oh, qué fuerte lo que estoy diciendo. Yo no sé si algunos los veo como que le resbala lo que estoy diciendo. No importa, no es el pastor Sergio el que te está hablando, es el Señor. Si no estás sirviendo es porque estás en Babilonia. En Babilonia las arpas están clavadas. Pero cuando Dios saca a alguien de Babilonia, ese es como David, que danza y alaba a Dios con alegría y le sirve. Isaías le dice a un pueblo abrumado, Isaías 43, 18 al 19, no se acuerden de las cosas pasadas. No traigan a la memoria las cosas antiguas. Mira, es un mandamiento, no es una sugerencia.
Y si usted entiende, Isaías le está hablando a un pueblo que va a ser devastado por Babilonia y que va a tener todo un estilo de vida fuera de la presencia de Dios, del lugar de la adoración. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, no traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esa es la buena noticia que les tengo a todos quienes tienen sus arpas colgadas. Estoy hablando de un término figurado. Primero, mandamiento, ya déjate, sécate las lágrimas. Ya déjate de mirar tu diploma, que eras un líder, un pastor, un ministro. Déjate de ver eso. Sécate las lágrimas, porque Dios hará algo nuevo. Estoy profetizando en el nombre del Señor. He aquí yo hago cosa nueva. No sé si alguien toma esta palabra. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Otra vez Dios lo hará. Otra vez Dios lo hará. Aleluya. Dios restaura, hermano. La tercera acción es alabar a Dios en todo tiempo. Versículo 5. Él se pregunta a sí mismo. Si se da cuenta, está leyendo conmigo la Biblia, ¿cierto? Antes, quiero que el versículo 3, él habla de una lucha externa. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lucha externa, diga conmigo, lucha externa. Demonios, sistema de este mundo. Pero él en el versículo 5 expresa una lucha interna. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Yo no sé si usted sabía que el ser humano conversa más consigo mismo en el día que con otras personas. No sé si usted sabía esto. Ahora no me mire que como que medio loco, como hablando con el espejo todo el día. Hola, ¿sí cómo está? No. Cuando digo que habla consigo mismo, son pensamientos. Son pensamientos que uno evalúa lo que está haciendo, evalúa lo que va a hacer. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? El Espíritu Santo le habla a muchos. ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás turbado? Hay una razón, hermano. Los psicólogos tratan de buscar la raíz del abatimiento del ser humano. Pero Dios no la busca, Él la sabe. Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? La palabra hebrea que se traduce como hundirse. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el salmista a sí mismo? ¿Por qué te estás hundiendo? Vuelvo a decir, todo da a entender, no soy psicólogo para dar un diagnóstico, pero todo da a entender que este hombre está en una depresión y se está hundiendo, y lo único que tiene como soporte es su pasado. Lo único que tiene como soporte en sus pies es su pasado. ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te turbas? Esta palabra hebrea jamás significa un ruido fuerte. Cuando hay ruido fuerte, nos perturbamos, ¿cierto? Nos amedrentamos ante un ruido fuerte, ¿o no? ¿Cómo se siente el salmista? Hundido y atemorizado, confundido. Así está este hombre. Pero ¿por qué te abates? ¿Y cuál es la solución? Mira, el mismo Espíritu pone en la boca de este hombre frágil. Yo no sé si a alguien le ha pasado entre paréntesis. Esto es algo muy íntimo mío. No sé si a alguien le ha pasado que cuando tú estás en comunión en una oración con Dios a solas, estás pidiéndole a Dios y la misma boca Dios la ocupa para que Él mismo te hable. Es como que Él te profetiza a ti mismo. Esto es extraordinario. No es que uno sea ventrílocuo, no. Es que Dios te usa tu propia boca para hablarte.
Y el salmista, de un modo extraordinario, tiene respuesta de parte de Dios. Y él mismo se mira al espejo, no sé si había espejo en aquel momento. Espera en Dios, hermano, la solución. Para poder salir del estado depresivo, de angustia, de confusión. Lo primero, espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Mira, presente, espera. Futuro, lo vas a alabar. El diablo te dice que tu futuro es incierto y ya no vas a alabar a Dios, te dice el diablo, y te vas a hundir. Pero el salmista profetiza, porque aún he de alabarle. Porque aún he de alabarle, no me voy a hundir, lo voy a alabar mañana también. Como decía José en la predicación del viernes, cuando uno va al médico, el médico te da un diagnóstico del presente y te sentencia en el futuro. ¿O no? O uno mismo se sentencia y agarramos el celular. Google. Dolor en la espalda. José. Dolor, no sé, hermano, en cualquier parte. Oye, esta cuestión es re fatal, por hermano. Lo único que falta es que digan Google 3 meses de vida, hermano. Y uno se sugestiona, autosugestiona pensando que lo peor te viene. ¿O no es así? Hermano, entre paréntesis, cuando usted tenga una dolencia, por favor, ni se le ocurra tanto mirar esto, porque esto es peligroso. Hay gente que ha pensado que tiene la peor enfermedad y no. Es algo leve. Es un paréntesis, un tips nomás. Porque nos pasamos rollo, hermano, porque así es el diablo. Pero el salmista dice, mira, ahora tal vez está todo complicado, espera en Dios. Y mañana, ¿qué tienes que hacer? Aún es de alabarle. Y si alaba a Dios, ¿sabe lo que pasa con alguien que alaba a Dios? Ya se desenfoca del problema, sino que está concentrado completamente su espíritu, alma y cuerpo en Dios. ¿Y cuántas veces Dios no ha sanado a personas con enfermedades terribles mientras le alabas? Mientras la alabas, Dios comienza a responder. Mientras la alabas, Él resuelve lo que no puede resolver. Mientras la alabas, pregúntele a Pablo y Silas en la cárcel qué ocurrió. Rompió Dios las cadenas de los presos. Hubo salvación mientras le alabas. Así que si usted todavía no adora a Dios en espíritu y en verdad, van a seguir los problemas. Pero si usted se dispone a adorar a Dios, hermanos, suceden cosas extraordinarias. De los años que conozco a Cristo he visto milagros extraordinarios cuando te alabas al Señor. Gente sanada de enfermedades incurables, gente liberada de demonios mientras la alabas. Mientras la alabas he sido testigo que Dios incluso suple necesidades económicas. Termina el culto y ya está suplido, está provisto. ¿Por qué? Porque antes lo alabaste. Buscaste primeramente el reino de Dios y todo lo demás vino añadido. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Él es el que te va a rescatar de la condición en la que te encuentras. Y quiero profetizar estas palabras. Ya no estarás más lejos de Dios. Ya no estarás segregado de la iglesia. Vas a volver al lugar, a tu Jerusalén, al santuario de Dios, al lugar donde Dios nos ha convocado. Y vas a alabar a Dios con todo tu corazón, aunque todo esté desmoronado. Y te aseguro que no estarás más turbado, no estarás más abatido. Él te levantará, Él cambiará tu tristeza en alegría, Él cambiará tu lamento en baile. Él te va a ceñir, te va a levantar. Y lo primero que vas a hacer, vas a sacar el arpa de Babilonia, vas a salir del sistema de este mundo, vas a tomar el llamado, el ministerio, y vas a servir al Señor. Póngase en pie, dele un aplauso al Señor. Alabe a Dios, alabe al Señor.
Alabe al Señor, levante sus manos, alabe a Dios. Yo no sé en qué situación estás. Dile, Señor, yo no quiero estar angustiado fuera de tu presencia. Pero una cosa sé, que estoy desesperado por tu presencia, Señor. Estoy en peligro de ser atacado por demonios. Estoy en peligro por causa de mis angustias, de mis deseos pecaminosos. Estoy en peligro, pero como el siervo busca desesperadamente por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Hay alguien en esta hora que diga: yo tengo sed de ti, Señor. No quiero venir solo una vez, de vez en cuando a beber, no todos los días. ¿Cuántos de los que me escuchan en radio y los que están acá han comido solamente fracaso, derrota y lágrimas? Han sido su alimento y su jarro de agua. Y tú dices: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Ahora es el tiempo de presentarte ante Dios. Y sea sincero con Dios. Y le digas: Señor, Señor Dios. Como el siervo que busca junto a las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Antes que le pidas que Dios te llene, escúchalo bien, vacíate completamente. Vamos. Si hay pecado, hay asuntos de este mundo que te tienen atorado con quebranto de corazón, dile: Señor, perdóname por beber de la angustia, por beber de las glorias pasadas. Yo no quiero beber lo de ayer, quiero beber al Dios de hoy, al Dios vivo. Oh, vacíate de todo lo que puede estar obstaculizando el ser lleno de Dios. Dile: Dios, lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia, Dios. Busca por las aguas. Así clama mi alma. Así clama mi alma. Por ti, Señor. Por ti, Señor. Si usted está desesperado por Dios, cierre sus ojos. Día y noche yo tengo sed. Y dígale: no quiero otra cosa en la tierra sino tu presencia. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Más de tu amor. Yo tengo sed. Yo tengo sed. Solo de ti. Solo de ti. Lléname, Dios. Lléname. Vamos, Señor. Escúchelo bien. Mientras adoramos a Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a libertar a los cautivos. Va a comenzar a sanar a los enfermos. Lo declaro en el nombre del Señor. Clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Levante su mano, dígale: yo tengo su presencia es lo más hermoso que hay. Su presencia es lo más hermoso. Lléname, vamos, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Más de tu amor. Yo tengo sed. Yo tengo
tengo sed. Solo de ti. Solo de ti. Llena. Vamos, pídele a Dios con este cántico. No cante solo por cantar. Cierre sus ojos, pídale a Dios. Lléname, Dios. Lléname, Señor. Dame más. Dame más. Más. Más de tu amor. Vamos. Yo tengo sed. Solo de ti. Solo de ti. Lléname más de la presencia del Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, llena tu iglesia, llena de agua viva, llena, Dios. Llena de tu presencia, Señor. Dame más. Dame más. Yo tengo sed. Solo de ti. Si usted no está conforme con su vida que hoy lleva espiritualmente hablando, si usted quiere más de Dios, yo le quiero pedir algo, como dijo el apóstol Pablo: el que ora, el que cante, hágalo con entendimiento. Esto no es un karaoke para que usted cante románticamente, no. Si de verdad tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si de verdad estás desesperado por Dios, quiero pedirte una cosa: que cierres tus ojos y que esta canción exprese lo que de verdad hay en ti. Desesperación por la presencia de Dios. Y te aseguro que si cantamos en espíritu y en verdad y lo adoramos, el Espíritu Santo te va a llenar. Él no va a llenar a nadie que cante por cantar, no. Él va a llenar a gente desesperada, a gente que está desesperada. Y decimos todos: vamos, algo ocurre ahora. Lléname, vamos, aleluya. Lléname, vamos con cántico de expresión y entendimiento. Dame más, Señor, más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti. Lléname más del Espíritu Santo. Ahora fluye la presencia, la